Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Estamos en medio de las celebraciones navideñas y es el momento más adecuado para hablar de eso, de la Navidad, que a lo mejor es de lo que menos se habla, pero hablar de la Navidad en la perspectiva auténtica. La semana pasada en nuestra tertulia dimos un vistazo general al tema de la Navidad y hoy, en una entrevista exclusiva, nos centraremos en la verdadera historia de la Navidad. Para ello, contamos con la presencia de Marcos Gago, periodista de carrera y también en ejercicio, e historiador de vocación y escritor con varios libros ya publicados. Bienvenido, Marcos. Hola, buenas. También ofreceremos, como de costumbre, las habituales pizcas de adobo musical que serán del compositor más importante de Alemania antes de Juan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, el gran precursor del barroco alemán. Los 3 temas serán interpretados en alemán por la orquesta y coro Heinrich Schütz de Londres, dirigidos por el internacionalmente famoso Roger Norrington, que se ha jubilado como director en un gran concierto el mes pasado, a los 87 años. Comenzamos con la primera pizca de adobo musical y se trata del primer tema de la historia de la Navidad de Heinrich Schütz, en la que, como es natural, anuncia el nacimiento de Jesucristo el Señor, diciendo, esto es lo que canta el coro, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tal como fue narrado por los santos evangelistas, y después se atiene al relato de Lucas y de Mateo. Escuchemos a la orquesta y coro Heinrich Schütz de Londres, dirigidos por Roger Norrington, interpretando la noticia del nacimiento de Cristo.
Bien, pues después de escuchar a la orquesta y coro Henry Schultz de Londres, dirigidos por un inglés, digo porque Henry Schultz era alemán. Bueno, pero después de escuchar esto, que a mí me ha llamado mucho la atención, ya que hoy queríamos que el programa fuese dedicado a la historia de la Navidad, y resulta que yo tengo aquí una grabación de la historia de la Navidad, también titulada así en español. Claro, en alemán se dirá de otra manera, pero la música es internacional y se escucha y se entiende por igual porque transmite emociones. Bien, pues como dije antes, tenemos con nosotros a Marcos Gago, periodista e historiador, y vamos a iniciar una serie de preguntas acerca de la Navidad. La primera pregunta, que supongo que siempre es importante para un periodista, aquello de dar una noticia y tú en qué te basas para decir que ocurrió esto, pues ¿de qué documentos disponemos para saber la historia de la Navidad, Marcos? Pues antes de entrar en materia en profundidad, si se me permite, historiador amateur, no soy historiador titulado, periodista sí, pero historiador no. Ciertamente me gusta la historia y hago todo lo que puedo por preservar parte de la historia de nuestra Galicia, pero no tengo el título, lo digo por si alguna persona pueda llegar a equívoco, lo cual no impide que como periodista también sepa investigar las fuentes documentales y llevar al meollo de la cuestión. ¿Qué documentos tenemos para saber lo que ocurrió en la primera Navidad? No en las de ahora, que son de todo muchas veces menos Navidad. Pues los documentos son del siglo I de nuestra era, de personas de la época en la que ocurrieron los hechos. Uno es el evangelista Mateo y el otro es el evangelista Lucas. Uno era hebreo, Mateo, había nacido en la tierra de Israel y conocía perfectamente los lugares, los escenarios y todo lo que había ocurrido porque él vivió varios años con el propio Señor Jesús, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros y siendo testigo ocular de muchas de las cosas que narra, y a través de su propio conocimiento llegó también a saber qué era lo que había ocurrido antes de que hubiera tenido aquel encuentro con Jesús en el banco de los tributos públicos cuando Jesús lo llamó para ser su apóstol. El otro es Lucas, que era médico, era gentil, es decir, no era judío, pero fue convertido al Evangelio en los primeros años de la Iglesia cristiana y formó parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Con lo cual, tenemos otra persona que en este caso tiene una formación superior, como diríamos hoy en día. Un médico no era cualquiera en aquella civilización grecorromana, no era un brujo, era un médico. Y además, Lucas escribe de una forma exquisita y cuando narra el objetivo de su Evangelio, dirigido a una persona importante de la sociedad romana llamado Teófilo, probablemente un seudónimo para no descubrir la identidad real de aquel Teófilo en una sociedad hostil al cristianismo. El propio evangelista Lucas dice al principio de su evangelio: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Los evangelios nos describen los acontecimientos tal y como ocurrieron, son breves crónicas periodísticas, por así decirlo, con una precisión asombrosa y que coincide perfectamente con la época. No son obras de siglos posteriores, no son obras de delirios de místicos, no son obras basadas en las opiniones de la gente cualquiera, sino que son el fruto de una investigación por personas que vivieron en aquel momento. ¿Hay, que tú sepas, hay algún documento histórico relacionado de alguna manera con la Navidad o que confirma los acontecimientos que se citan por parte de los evangelistas? Tenemos las profecías del Antiguo Testamento, que fueron escritas siglos antes de los evangelios y que fueron escritos por gente que no era cristiana, sino judía, y estos escritos de los profetas narran los acontecimientos que luego vamos a ver cumplirse al pie de la letra en los dos evangelios. Hablamos, por ejemplo, de Miqueas, varios siglos antes de Cristo,
diciendo que el Mesías o el elegido, el Cristo, iba a nacer en Belén de Judea. Tenemos el testimonio del profeta Isaías anunciando que iba a nacer de una virgen y que iba a manifestarse por primera vez en público en la tierra de Galilea posteriormente, que es en el norte de Israel. Tenemos la profecía de Jacob, muchos siglos antes que estos dos, anunciando la venida de Silo, de aquel que iba a atraer a los gentiles a sí mismo, a las personas no judías, cuando Israel dejase de tener, que Judá, la tribu principal, la tribu del rey, dejase de tener un rey. Tenemos muchísimos lugares en el Antiguo Testamento donde nos advierten y nos anuncian las cosas y señales que se iban a cumplir y que se cumplieron. En el Nuevo Testamento hay un problema para muchos que es discutido, explicado a veces, otras veces algunos están confusos. Es el hecho de que en el Evangelio de Mateo y también en el de Lucas hay unas genealogías, es decir, los antecesores en la carne de Jesucristo, ya que Jesucristo era Dios y hombre, humanamente tenía una ascendencia y no coinciden las dos genealogías. ¿Cómo es este asunto? ¿Cuál es la explicación que tenemos para esta diversidad de genealogías que nos presentan Mateo y Lucas? Hay que tener en cuenta que, a diferencia de hoy en día, en la sociedad judía en la que ocurrieron estas cosas, hay que poner las cosas en su contexto, y hablamos de hace 21 siglos, la sociedad judía le daba mucha importancia a la familia y al linaje del que pertenecía cada uno. Entre otras razones, porque tu familia te daba el derecho o no, por ejemplo, a ministrar dentro del templo de Jerusalén, si pertenecías a la tribu de Leví, o si pertenecías a la familia de Aarón, a estar dentro de los sacerdotes que ministraban en las partes más sagradas del templo. Otra de las cosas que se guardaba con gran celo era la ascendencia real de rey David, porque una de las profecías que anunciaba el Antiguo Testamento era la promesa que Dios le había dado a David, el rey David, que creo que todos conoceremos, y si no, pues pueden leer su historia en los libros de Primera y de Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento. Animo a los lectores que no lo hayan leído a que lo lean y que no se fíen solamente de las películas en la tele. Y en esas profecías Dios le promete a David que un descendiente suyo se va a sentar en su trono y que va a reinar para siempre. Los judíos interpretaron correctamente que eso significaba que un descendiente de David iba a ser el Mesías, el Cristo. Entonces, físicamente, dado que la Biblia también nos dice que Jesús nació físicamente, la encarnación es en una virgen, María tenía que proceder de la familia del rey David. Ahora, esa familia del rey David, el rey David tuvo bastantes hijos, el más conocido de todos es Salomón, por el hombre más sabio de la historia, del cual incluso hay películas de Hollywood, aunque vuelvo a insistir que es mejor leer los libros de Reyes o de Crónicas que fiarte de la película de Hollywood si realmente uno quiere saber qué hizo Salomón, qué le pasó. Pues el rey David tuvo otro hijo, entre otros, llamado Natán, y ese es el hijo que aparece en la genealogía de Lucas, que termina en María. José, pero se dice que en María, porque en el Evangelio de Lucas tenemos la ascendencia física o la ascendencia según la carne del Señor Jesucristo por María, su madre, demostrando su descendencia real del rey David y cumpliéndose así las promesas dadas por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, y que el propio apóstol Pablo ha decidido después que dice en su simiente, referido a uno, y no en sus simientes, como si fueran muchos, con lo cual estaba hablándose de una única persona, un único descendiente de los patriarcas, que luego la Biblia va a encauzar a través del rey David, y que Lucas nos va a encauzar al ligar a María a través de Natán, el hijo de Salomón, del rey David. Con lo cual, la descendencia que aparece en Lucas es la demostración física de que el Señor Jesús cumplió la profecía de descender según la carne del rey David. Y Mateo, que está muy implicado en las cuestiones de demostrar que era el legítimo rey de Israel, nos ofrece la
la genealogía por Salomón de José, que se convertirá, según hemos en la historia, en el padre adoptivo de Jesús. Al ser el primer hijo de José, no por la carne, sino por la adopción, y ser José el heredero al trono que le correspondería si Israel no hubieran perdido los descendientes de Salomón el trono en los días del reino de los reyes de Israel y de Judá, cuando fue los ataques de los reyes de Babilonia. El derecho pasa de la corona a Jesús al ser su hijo adoptivo y se ve primogénito entonces en esa familia, aunque lo fuera por adopción. En resumen, Mateo nos ofrece la genealogía de José como descendiente del rey David por Salomón y el derecho al trono que pasará a Jesús al ser su hijo adoptivo, y Lucas nos ofrece la genealogía del rey David a través de su otro hijo Natán, que terminará en María, la madre del Señor Jesús. Hay una cuestión que vez tras vez escuchamos decir, ya sabes, de la Navidad todo el mundo habla y todo el mundo, además de hablar, pretende saber. Unos se basan en datos recogidos de la fuente fiable, como tú has comentado antes, pero otros, cualquier fuente les vale. Dicen, no, es que la Navidad, no, es que la Navidad, es que es una historia. Entonces, hay una pregunta que viene a nuestra mente, que se la hace mucha gente. Y a veces gente documentada también ha creído esto. La pregunta es la siguiente. ¿La Navidad es una fiesta de origen pagano? No, rotundamente no. Ningún pueblo pagano celebraba el nacimiento de ningún dios en un pesebre que hubiera venido para morir por los pecados de los hombres. Completa, rotunda y absolutamente no. No, ni siquiera las fiestas que se podían celebrar en diciembre, como si en el mundo romano hay gente que todo lo enfoca en el mes de diciembre, como si solamente hubiera fiestas en el mundo en el mes de diciembre, las había todo el año. Ninguna fiesta religiosa, ninguna fiesta secular del paganismo asumía lo que sería para ellos un escándalo, que el Hijo de Dios hubiera nacido en un pesebre en una aldea perdida en las montañas, una familia pobre. Eso no le entraba a los paganos en la cabeza. Sus nacimientos de sus dioses eran por motivos espectaculares, normalmente por infidelidades conyugales, como por ejemplo la mitología griega, la mitología romana, y ahí tenemos, hoy diríamos que Zeus era un pendón-verbenero, por ejemplo, y otros muchos más. No, la Navidad no es una fiesta pagana. La Navidad tiene, como su propio nombre indica, viene de nativitatis, el nacimiento, se está refiriendo a nacimiento con mayúsculas del Señor Jesús. Y su celebración está entre los cristianos y se originó entre los cristianos y perdura entre los cristianos. Esto de la fiesta del sol, la fiesta del solsticio de no sé qué aventuras y este tipo de tonterías modernas son solamente formas y excusas para desprestigiar o oscurecer lo que realmente se celebra por Navidad, que quieramos o no queramos, y el propio lo dice, el nacimiento de Cristo. Y esto va ligado, tú has mencionado ahora el solsticio de invierno, es decir, cuando los días que empiezan más o menos es sobre el día 23 o por ahí de diciembre, cuando los días que todavía están encogiendo empiezan a crecer y a partir de ahí ya se vislumbra que al cabo de un par de meses casi olemos la primavera. Esa es una de las cosas que en parte se invocan, de ahí lo de la luz, que empieza a aumentar, la luz del sol y tal. Pero, ¿por qué entonces la Navidad se celebra el día 25 de diciembre? ¿De dónde arranca eso? ¿Por qué el día 25 de diciembre? La cuestión es compleja y el debate puede no estar todavía cerrado, porque ninguno de los dos evangelios que narran el nacimiento, que son Lucas y Mateo, nos da la fecha, el día y el lugar. El lugar sí, pero la fecha precisa no nos la dan. Entonces, la fecha es una inferencia, es una deducción, pero no es una deducción que surja del paganismo, ni de una adaptación de una fiesta pagana al cristianismo. No, es una deducción que la Iglesia primitiva hizo, los cristianos de los primeros siglos
después de los apóstoles hicieron en sus estudios para intentar ajustar un calendario por el cual a lo largo de todo el año pudieran revivir la historia de la vida de Cristo. Me explico. Hay dos teorías hoy en día cuando hablamos de Navidad y del 25 de diciembre. La que lo liga a la fiesta del Sol Invicto, una fiesta instituida por el emperador Aureliano en el siglo III, el emperador romano, que declara el 25 de diciembre la fiesta del Sol Invicto, y hay quien dice que los cristianos lo que hicieron fue cristianizar una fiesta pagana instituida por un emperador romano. Con todos los respetos a los promotores de esta teoría, sería un poco extraño, por no decir descabellado, que los cristianos adoptaran una fiesta para celebrar el nacimiento de su Salvador, tomando como ejemplo una divinidad pagana impuesta por uno de sus mayores perseguidores. No tiene lógica, no cabe en la cabeza. Podrían a lo mejor, si quisieras, copiar una fiesta de alguno de sus benefactores, pero la fiesta de un perseguidor como Aureliano, no. En la época de Aureliano lo que sí tenemos es un indicio bastante fuerte de que el gobierno y la administración romana ya no sabían qué hacer para frenar el crecimiento del cristianismo y que fomentaban, por ejemplo, el culto de Mitra, que es un culto pastiche inventado, traído de Oriente con adornos romanos, para frenar el crecimiento del cristianismo dentro de las legiones del ejército romano, porque incluso dentro del ejército romano estaba habiendo conversiones de cristianos a mansalva, con lo cual, para intentar frenar el cristianismo con el Salvador que ofrecían los cristianos, Aureliano y otros van a promover a Mitra. Me cuesta mucho pensar que los cristianos se van a coger una fiesta para celebrar el nacimiento de su Salvador copiando a un señor que tenía tanta devoción por Mitra que los perseguía y que los mataba. La cristianización de fiestas paganas, la primera prueba así grande que tenemos nos procede de la época de Gregorio Magno, obispo de Roma, ya unos cuantos siglos después, cuando la cristianización de Bretaña en la época anglosajona, queda mucho tiempo después. Entonces creo que copiar los modelos de una época y aplicarlos a todas como si no hubiera habido un cambio, me cuesta, por lo menos me cuesta. Me parece mucho más lógico la idea litúrgica. Si cogemos el calendario de la liturgia de las iglesias antiguas, tanto en Oriente, es decir, las antiguas iglesias griegas, que todavía existen hoy, así llamadas iglesias ortodoxas, como de la iglesia católico-romana, en la Edad Media incluida, vemos que sigue un esquema litúrgico donde se hace la fiesta de la Anunciación, la fiesta de nacimiento, la fiesta de los Reyes Magos, la fiesta del bautismo de Cristo, la fiesta de toda la semana de la Pasión, su resurrección, Pentecostés. A lo largo de todo el año, de una forma cíclica, los cristianos de aquellos siglos, muchos de ellos no sabían leer, utilizaban de esa forma esas fechas fijas como una forma de ir aprendiendo la vida de Jesús. Era como una catequesis a lo largo de todo el año. La muerte y la resurrección de Cristo quedaban fijadas por la Pascua de los judíos, porque Jesús es muerto y resucita en esa semana. Pero el nacimiento, al no tener una fecha en los evangelios y no estar ligada a otro acontecimiento histórico, aparte del censo de Cirino, pero sobre el censo hay distintas opiniones sobre cuándo ocurrió o en qué momento, era un poco complicado saber en qué mes o en qué día del año ponerlo. La cuestión fue que en aquella época de los primeros siglos, bastantes escritores cristianos creían, por una teoría que también tenían, es una teoría completamente artificial, puede ser cierto, puede ser falsa, que los grandes personajes enviados por Dios nacían y morían el mismo día, o habían sido concebidos y muertos el mismo día. Entonces, si Jesús había muerto el 25 de marzo y la Anunciación también había sido en esa fecha, entonces 9 meses después de marzo te salía 25 de diciembre. De ahí que en los primeros siglos, la primera mención documental que tenemos del día 25 de diciembre es el año 336 en nuestra era, ya han acabado las persecuciones y es un listado de fiestas de la Iglesia romana, no de la Iglesia católica romana, sino de la Iglesia romana antigua. Ahí se menciona Cristo nacido en Belén, 25 de diciembre. Yo creo que el origen, y es mi opinión y no es mía,
Esto no es que yo de repente haya tenido una revelación divina para decir estas cosas, ¿no? Es una teoría que existe, pero que no se comenta tanto porque no gusta al mundo de hoy en día, pero que el origen de la fecha es litúrgico. Es tener un día echando cuentas de la muerte del Señor, teniendo la idea de que había muerto el mismo día que había sido concebido y los 9 meses después que te salían en esa fecha. Como hay 2 calendarios, el gregoriano y el juliano, usados de forma distinta por las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente, a causa de, los 2 avatares históricos de la división del Imperio Romano en 2 partes y todos los líos que vinieron después, las iglesias de Occidente, las latinas, o de herencia latina, celebramos el 25 de diciembre, mientras que usando el otro calendario que se había quedado desfasado, las iglesias ortodoxas lo celebran el 6 de enero. Y no sé si me he liado mucho. Bueno, yo creo que sencillamente has dejado, digamos que la idea o los hechos que aparecen en la historia acerca de que lo que sirvió de guía para fijar una fecha fue el calendario litúrgico, que efectivamente tenía la finalidad de ayudar a que se recordase cada año la historia de Cristo en sus grandes pasos como hombre en este mundo y lo que eso suponía para la fe. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a volver a recordar la historia de la Navidad de otra manera, de la manera musical. Así que hacemos un breve alto en este interesante repaso acerca de la historia de la Navidad con el periodista e historiador Marcos Gawes. En la práctica, Marcos ejerce de historiador, no es licenciado en historia, que es el punto de partida. Es que como él quiso aclararlo, pero yo creo que un científico es el que se dedica a investigar y si sus investigaciones son válidas, pues es un científico, aunque no sea biólogo, por ejemplo. En el caso de Marcos ocurre una cosa parecida. Pero bueno, vamos a escuchar nuestra segunda pizca de adobo musical, así llamamos a estas partes musicales que utilizamos en el cuarto de atrás. Y será uno de los temas de la historia de la Navidad del compositor alemán Heinrich Schütz. Heinrich Schütz, la inmensa mayoría de su producción es música sacra y además en alemán. De hecho, a lo mejor otro día tenemos oportunidad. Hasta ahora es el único compositor que he encontrado que hace una composición del Magnificat y la hace en alemán. Los demás, casi todos, utilizan el latín. Pero bueno, algún día presentaremos algo de esto. En este caso se trata del asombroso, tema que vamos a escuchar, anuncio del nacimiento del Salvador a los pastores en los montes de Belén, a los cuales un ángel del cielo les apareció diciendo: no temáis, porque se llevaron el susto de su historia. De repente, como si se abriera el cielo y apareció allí una aparición celestial en las nubes o sin nubes. Dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto servirá de señal. Esta es otra parte de la sorpresa. Había nacido Cristo, el Mesías, el Señor. Dice: hallaréis al niño, al recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Como Marcos apuntaba antes, esto tuvo que ser para ellos una sorpresa enorme, porque por un lado descienden del cielo, hace una aparición espectacular, un espectáculo de luz y sonido, y le dicen: pues mira, ha nacido Dios hecho hombre, y nació en un pesebre, en una sencilla cuadra donde se guardan los animales. Impresionante. Seguidamente, por si quedaba alguna duda, un gran coro celestial cantó, y uso la letra de Schütz traducida al castellano: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y felicidad para los hombres. Bueno, usa la letra de Schütz, no la del alemán, sino la traducción. Escuchemos a la orquesta y coro Heinrich Schütz de Londres, dirigidos por Roger Norrington, interpretando el anuncio celestial
a los pastores del nacimiento de Cristo. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobeten Gott und sprachen: Una de las cuestiones, volvemos ya de nuevo después de escuchar al coro Youth de Londres, dirigido por Roger Norrington, en esta pequeña parte de la historia de la Navidad. Volvemos de nuevo a nuestra entrevista con Marcos Gago y hay un par de cosas que creo que merece la pena recordarlas y en particular para que quede claro que los cristianos evangélicos no tenemos opiniones raras acerca de estas cosas. Y es una pregunta que a lo mejor alguien se la ha planteado. ¿María, la madre de Jesús, era una virgen o una doncella? Es decir, ¿era una chica joven, soltera, o era una virgen? ¿Esto tiene importancia? Eran las dos cosas. Era una chica joven soltera y era una virgen en el momento del nacimiento del Señor. La profecía viene de Isaías. Esta referencia viene de Isaías, al capítulo 7 de Isaías, escrita varios siglos antes de Cristo, donde dice el profeta en el versículo 14 del capítulo 7: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y es esta profecía a la que hace referencia el ángel cuando le anuncia a José el nacimiento del niño de María y le dice en el capítulo 1 de Mateo, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Lucas entendió perfectamente que está refiriéndose a virgen cuando traduce y utiliza la palabra parthenos, que es virgen, Mateo, en Mateo 1. Deja clarísimo entendido de que él estaba entendiendo que la profecía se refería a que una virgen iba a dar luz a un niño,
Ahora, en el mundo de hoy en día, incrédulo para todo lo que quieras. La gente cree que puedes leer el futuro de tu vida en los pozos de un café, que es una chorrada como un mundo. O que leyendo el horóscopo de una señora pitonisa pintada y vestida de forma estrafalaria a las 4 de la madrugada puede decidir si puede hacer o no hacer un viaje para ver a su familia. Eso la gente lo cree. Ahora, les dices que el Dios de los cielos se ha revelado a través de sus profetas a los hombres y que en una señal inequívoca, inigualable, que es imposible de copiar, imitar o falsear, que es que una virgen se convierta en madre, entonces te dicen que eso es una locura. Los pozos del café les parece lo más normal, pero lo otro no. Creo que es más lógico pensar que si existe un Dios creador de los cielos y de la tierra y que controla la historia, él puede hacer que una virgen dé a luz, que los pozos de un café, dependiendo de si el piso del suelo está más o menos inclinado, puedan decidir tu futuro a la hora de tener que tomar decisiones en tu vida. Entonces, viéndonos en las cuestiones prácticas, los incrédulos han tenido tanto éxito que han llegado a crear la incredulidad incluso de aquellos que deberían de defender el Evangelio. Y en algunas versiones bíblicas, digamos que light, podríamos decir el cristianismo light, para aquellos que no quieren creer, pero que quieran tener una conciencia de que todavía creen en algo, estos versículos del Evangelio, de la profecía de Isaías, lo traducen como doncella. Como diciendo, bueno, tampoco hay que exagerar, ni pensar que aquí se está refiriendo a que una virgen, hombre, las vírgenes no tienen hijos, entonces una mujer joven va a tener un hijo. Pues vaya señal. Anda que no habría. ¿Qué señal tendría o qué significado tendría que el profeta le dijera al pueblo de Israel, una joven va a dar a luz un hijo? Y diría todo Israel, pues mira tú, entonces hemos tenido señales como esas desde el principio de los tiempos. No tiene sentido, empezando por ahí. En segundo lugar, cuando los propios judíos, que no eran cristianos, traducen a Isaías en hebreo al griego en la época de los Ptolomeos, reyes de Egipto, en la famosa Biblioteca de Alejandría y todas estas cosas, ellos traducen una versión que hoy en día se conoce como la Septuaginta, se hace y se escribe un tiempo antes del nacimiento de Cristo, y cuando ellos la traducen la palabra alma en hebreo, la que en nuestras traducciones pone virgen, la traducen también como parthenos, que es virgen. Y los judíos van a seguir usando esta versión que traduce del griego la palabra hebrea como virgen durante siglos. Solamente dejarán de usarla al principio de la edad cristiana, cuando los cristianos les dicen, muy bien, decís que Jesús no cumple las profecías. Mira, aquí está, en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento que lees en la sinagoga, ¿qué dice? Entonces, al leer aquí que la Virgen, aquí que la Virgen, aquí que la Virgen, llegó un momento en que los propios judíos, que hasta antes del nacimiento de Cristo celebraban en Alejandría la fiesta de la traducción de la Biblia al griego, llegarán a considerar que la Biblia al griego se había convertido en la más peligrosa arma proselitista de los cristianos y lo negaron de ella. Pero no queda duda de que durante varios siglos, nada sospechosos de influencia o de comprensión cristiana de ese versículo de Isaías, los rabinos judíos y sus eruditos enseñaban, y el pueblo de Israel creía que ahí la señal era virgen, que una virgen concebiría y dará a luz un hijo. Y yo le recomiendo a la gente que compre una Biblia para estar seguro de que la versión que está leyendo es una versión real y no una versión edulcorada, o sea, que compren Coca-Cola y no Coca-Cola Light, que busquen este versículo de Isaías y miren qué palabra pone. Si pone doncella o joven, van a tener una versión light que probablemente no valga para muchas cosas en otros muchos lugares. Si pone virgen, probablemente estén en una versión que esté ajustada a los textos de la revelación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay una cuestión que sí que aparece, pero en realidad pues hay más de uno que se lo pregunta. ¿Por qué nació Jesús precisamente en Belén? La capital era Jerusalén. La ciudad más importante era Jerusalén, aunque el gobernador residía en Cesarea, pero el centro espiritual de Israel estuvo siempre en Jerusalén. ¿Por qué Jesús nació en Belén y no en Jerusalén, por ejemplo? Si Belén, supongo yo que era
un pueblo más bien pequeño? Pues para demostrar una vez más que Jesús era el Cristo. Porque yo puedo decidir cuando yo soy adulto, por mis hechos, lo que me pueda ocurrir después. Pero yo no puedo decidir mis padres, ni puedo decidir el lugar donde nazco. Jesús desciende físicamente de María, descendiente del rey David, y es adoptado por José, que físicamente desciende del rey David por Salomón, con el derecho al trono al ser adoptado. Él tenía el derecho a la corona cuando José lo estuviera, pero otro profeta, Miqueas, también varios siglos antes del nacimiento de Cristo, profetizó que el lugar de nacimiento del Mesías, del elegido por Dios, iba a ser precisamente Belén. En el versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los judíos lo entendieron perfectamente, no eran bobos, sabían leer lo que estaba escrito en su lengua. Y cuando el rey Herodes, tras la visita de los magos, les pregunta sobre el Cristo y lo que estaban diciendo estos señores que venían de Oriente sobre el nacimiento de Jesús, dice el evangelista Mateo que, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Belén había sido el pueblo donde había nacido el rey de Israel elegido conforme al corazón de Dios, que era David. Porque aunque Israel había tenido un rey antes, que era Saúl, Dios se lo dio conforme al corazón de ellos, y así salió Saúl y lo que sufrieron ellos después. Pero David fue el rey que Dios había elegido, que él pertenecía a Belén. Y dado que el Señor quería honrar a la familia de David por la fidelidad que David le había mostrado, eligió Belén como el lugar donde iba a nacer el Salvador del mundo, muchos siglos después, 1000 años después de David. Pero, es más, la profecía de Miqueas es muy explícita, porque le pone el nombre del pueblo y el apellido del pueblo. Había 2 Belénes en la tierra de Israel. Una Belén en la tribu de Zabulón, según leemos en el libro de Josué, esto queda en el norte, en Galilea, y Belén Éfrata, que queda en Judea. Pues precisamente en Belén Éfrata es la que dice el profeta que va a nacer. Era imposible que hubiera equivocación. Dicho de paso, Belén Éfrata, Belén significa la casa del pan, y el Señor Jesús es el pan venido del cielo, como él mismo nos dijo. Hay un acontecimiento, un suceso que también recordaremos después con una de las pizcas musicales, pero hay un acontecimiento que llama muchísimo la atención. De repente, un buen día, llega a Jerusalén una caravana rica, una caravana de personajes notables, vestidos, digamos, de una forma de los que tienen medios, y eran un grupo de personajes que llegan allí, que reciben en los evangelios el título de magos. Así que, ¿cuántos, si se puede saber, eran y quiénes eran estos llamados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, llamados magos de Oriente? ¿Quiénes y cuántos eran estos magos? Esta historia aparece reflejada únicamente en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Mateo está muy interesado en demostrarle a los judíos que la vida de Jesús cumple las profecías que le corresponden al rey de Israel, y que los magos de Oriente vinieran a Jerusalén y luego hasta Belén para adorar a aquel niño que había nacido, a quien llaman ya desde el principio el rey de los judíos, demostraba el cumplimiento de esta profecía y de otras antiguas profecías, incluida, por ejemplo, la de Jacob cuando está muriendo, donde anuncia que iba a nacer de la tribu de Judá un descendiente suyo que iba a reunir o a atraer a sí mismo a los gentiles, a las gentes que no eran judíos. Los magos eran gente que vivía en lo que probablemente sería Persia o Irán hoy en día, o en la zona de más al sur de Irak, Babilonia, probablemente más bien hacia la zona de Persia que hacia la zona de Irak. Pero bueno, fuera como fuera, venían de la región donde había habido antes un importante profeta judío, muchos siglos antes, y que había dejado escrito un libro, se llamaba Daniel, que había ejercido un alto cargo en la administración
del gobierno de Babilonia y después de Persia, y que en ese libro de Daniel anunciaba la historia de Israel hablando de las 70 semanas, entendidas como 70 semanas de años, y describiendo las cosas que iban a ocurrir a lo largo de esos años. Y entre ellos estaba la venida del príncipe, que iba a cargarse de acabar con el pecado, de abolir con todas las cosas malas y que traería la paz. Esta gente que pertenecía a la administración de la cual Daniel había sido su jefe, tenían conocimiento de Daniel. Había colonias judías viviendo en Persia, basta recordar el libro de Esther, la reina Esther, que se casa con el rey Asuero, que es el rey Jerjes, era judía, en Susa, la capital del reino persa, o sea, en la actual Irán, y como ella otros muchos. Entonces, el conocimiento y la expectación de que se cumplían los tiempos para que pudiera aparecer alguien especial estaba flotando en el ambiente, como quien dice. Y estos magos, que eran los sabios de la época, la gente entendida en la astronomía, la gente que leía mucho, o sea, ratones de biblioteca, como diríamos hoy en día, no se fiarían de la Wikipedia, sino de la documentación real del momento, ven algo en los cielos, examinan las profecías, recuerdan lo que había dicho Daniel, preguntarían a los judíos, como otros muchos. Estaba la profecía también dicha por Balaam, que había sido un gentil en los días de Moisés, iba a salir una estrella de Israel. Aquello todo tenía un fenómeno raro en los cielos, no sabemos qué fenómeno es. Yo creo que no debemos de rompernos la cabeza intentando entenderlo porque no sabemos cuál es, que guía a estos magos hasta Jerusalén, hasta la tierra de Israel, y que ellos pues piensan que, si es el rey que ha nacido, qué mejor sitio que Jerusalén. Claro, que cuando llegan a Jerusalén allí no está el rey de verdad, sino que está Herodes, y es más adelante cuando otra vez aquella estrella que ven en los cielos les lleva a Belén. No eran tres, la Biblia no nos dice que eran tres, sino nos dice que eran unos magos. Lo de tres es por el número de regalos que le hacen al niño, oro, incienso y mirra. No se llamaban Melchor, Baltasar ni Gaspar, a lo mejor sí, pero a lo mejor era Pepito, Juan y Jacobo, yo qué sé. No se nos dicen los nombres, ni si eran 3, ni eran 14. Tampoco que uno fuera negro, otro europeo y otro era asiático. Esto es una composición que se hace en la Edad Media cristiana medieval. Oriente, Europa y África no quedan al oriente de la tierra de Israel, difícilmente podían ser un europeo y un africano, más bien entendamos que eran 3 asiáticos de por allá lejos. Y estas eran las personas que, viendo que los tiempos habían llegado, que las señales estaban a la vista, pues vamos a ver al rey. Lo curioso era que lo tuvieran que hacer gente que había venido kilómetros y kilómetros y kilómetros de viaje, y no los judíos que estaban allí delante viendo todo. Bueno, ya dice la Biblia que no hubo lugar ni para que María pudiera tener el nacimiento del niño en un mesón, que tuvieron que mandarla a una cuadra. Y bueno, ya has adelantado algo, así que en realidad sorprende que estos personajes entraron en Jerusalén seguramente preguntando por el rey, tal como dice el texto de Mateo, ¿dónde está el rey de los cielos que ha nacido? Y lo curioso del caso es que al oír esto, menudo era el señor Herodes, que era muy cariñoso con toda su familia y con todos, liquidó a todos los que pensó que le podían estorbar, y al señor Herodes lo llevan, dijeron, oye, aquí hay uno que pregunta por el rey de los judíos que ha nacido, tú debes saber algo. Seguro que se lo llevaron hasta con miedo, pero eran gente que parecía ser gente importante, y entonces Herodes pues lo recibe y de inmediato, como tú nos recordabas hace un momento, llama a los que sabían. Y hay una cosa interesante, seguro que Herodes sabía mucho más de lo que parece, o tenía algún consejero cercano que le dijo, oye, si dicen eso, quiere decir que ha nacido el Mesías, que ha nacido el rey de Israel prometido, el liberador, el salvador. Bueno, aquello tuvo que conmover mucho a Herodes, y Herodes, muy, muy guía turístico en este caso, dijo, bueno, pues vale, ir para allá, estos dicen que ha nacido, que es en Belén, donde tiene que nacer, según las profecías, antes nos mencionabas la de Miqueas, y dice, pues ala, ir para allá, que después voy a ir yo, y ya que es el Mesías, pues le voy a ir a adorar también. Era justo lo que estaba pensando Herodes, justo eso.
y cuando acabéis, volvéis para acá y me decís dónde está. O sea, Herodes era un prodigio de guía turístico. Supongo que casi todo el mundo sabe algo de lo que pasó después, pero ya que estamos ahí, ellos van y les ofrecen, como tú decías, 3, no sabemos en qué cantidades, pero 3 materiales: oro, incienso y mirra. ¿Qué puede significar esto? ¿Por qué oro, incienso y mirra? Pues, dado que ellos venían a ver a un rey, llevarían los tributos que le corresponderían a un rey. Y el oro era el principal tributo que se le entregaba a un rey. Buenos eran los romanos para que les entregaras pimienta de tu casa. Bueno, pimienta sí, que a lo mejor que la pimienta era cara. Pero vamos, que no le llevaras las flores cogidas del rosal. Te pedirían oro. Dado que iban a ver al rey de los judíos, cumplimiento de las profecías esperadas y la persona que era tan importante como para enfrentarse a la ira de Herodes y todo lo demás, era lógico que le llevaran oro como rey. Era un reconocimiento tácito y explícito de que este es rey. Aunque es un niño en un pesebre, bueno, en la Biblia nos dice que cuando vieron al niño estaba en una casa ya, o sea que tuvo que pasar un tiempo entre el nacimiento del Señor y la llegada de los magos, pero cuando llegan no deja de ser una casa de una aldea perdida en las montañas, que no es que fuera aquello Marbella con un chalet o un palacio árabe, no, era una casa pequeña, probablemente donde estaría María y tampoco se encontrarían la mejor ropa, ni el mejor olor, ni las mejores vistosidades, pero allí llegaron ellos y le entregaron oro. Era lo más normal porque era rey. Incienso. El incienso ya era un producto de más lujo incluso, igual que la mirra, eran productos de lujo para la época porque tenían que venir del sur de Arabia, de rutas comerciales muy largas, que costaba mucho. El incienso y la mirra se usaban una en el servicio a los dioses o en el servicio a Dios, y el otro se utilizaba para los entierros, para el olor de los cuerpos en corrupción, pues que no olieran demasiado. Podemos entender que estaban reconociendo con esos regalos la divinidad de Cristo, dado que le entregan incienso, y el sufrimiento que el Señor iba a tener, dado que le entregan la mirra. Muy probablemente ni María ni José pensaron en eso cuando lo reciben, pero el simbolismo no hay duda de que está ahí también. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el culto a Dios, cuando se usa el incienso, siempre es a Dios, nunca es a nadie más. Ni siquiera los reyes de Israel eran recibidos con incienso. El incienso era para Dios. Y la mirra era el producto aromático que se usaba para los cadáveres. Está un niño recién nacido y le entregas algo que se le entrega para cuando vas a enterrar a alguien. Pudo sonar un poco raro. Bueno, era un producto costoso, pero no hay duda de que debía de sonar un poco extraño. Y en esos 3 regalos estaba la obra y quién era aquel niño. El rey, que es Dios y que va a morir por nuestros pecados. Quería también, de paso, hacer un pequeño inciso sobre un tema que que el pobre de José suele quedar ahí siempre muy en los lados como un señor viejo que se muere a los pocos años. No tiene por qué ser así. Esa es la visión de los que quieren convertir a María, un poco menos que una señora pura divina que jamás rompió un plato. Pero si María, como nos dicen los evangelios, con José tuvo unos cuantos hijos, pues tenía que ser un hombre en su vigor y capaz de poder engendrar hijos. O sea, no era un abuelito de 80 años que se hubiera casado con una chiquilla. Y además los varones judíos se casaban jóvenes, no esperaban a los 90. Con lo cual creo que José ejerció el liderazgo que le correspondía en esa familia y conforme a lo que la Escritura esperaba de él también, que fuera el protector humano del Señor. Bueno, nuestro tiempo pasa y se termina y se está terminando. Así que, Marcos, muchas gracias por este tiempo de recordar aspectos históricos relacionados con la Navidad, la historia de la Navidad. Antes de terminar nuestro programa del cuarto de atrás de hoy, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical. Se trata de otro tema para coro de la historia de la Navidad del compositor alemán Heinrich Schütz, que recoge la visita de los sabios de Oriente, de los que estábamos hablando ahora, los magos que visitan a Jesús para adorarle como Rey Celestial
Y creo que eso enlaza perfectamente con lo que tú decías ahora mismo. El relato del evangelista Mateo lo cuenta así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que tenían claro que era rey y que era Dios, porque a los reyes no se les adora. Bueno, pues vamos a escuchar a la orquesta y coro Henry Schultz de Londres, dirigidos por Roger Norrington, que van a interpretarnos musicalmente la visita de los magos. Y dejamos despedido a Marcos Gago, que ha estado con nosotros este tiempo recordándonos la historia de la Navidad. Vamos a escuchar este tema. Des Königes Herodes, siehe, da kamen die Weisen aus Morgenlande in Jerusalem und sprachen: Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.